Está con nosotros, invitado aquí a Minuto Final, el diputado Leopoldo Moro. Hola Leopoldo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mauro? Bien, un gusto. Me interesa escuchar tu palabra, porque vos tuviste a lo largo de todo este año opiniones, miradas muy críticas de la investigación judicial, pero también muy alertando el peligro institucional que representó y representa las consecuencias de este atentado. Sí. A ver, lo primero que hay que decir es que todo esto demuestra, paradójicamente, que el riesgo más grande que tiene hoy la democracia en la Argentina es el Poder Judicial. Parece mentira que uno tenga que decir algo de esta característica, pero todo esto demuestra esta impunidad en la que se pretende hacer caer a quienes no solo fueron los autores materiales, sino a los que fueron los autores intelectuales, a los que financiaron, a los que le dieron incitación política, te lleva a la conclusión de que no solamente Cristina Fernández de Kirchner estuvo en riesgo, sino que están en riesgo 45 millones de argentinos, porque si esto ocurre en un caso de esta magnitud, imagínate para cualquier ciudadano de a pie cuáles son las garantías que tiene frente a un poder judicial de esta característica. Yo creo que a esto se llegó hace un año atrás, porque durante muchísimo tiempo, durante muchos años, hubo un bloque de poder, también con respaldo en el exterior, que se dedicó sistemáticamente a estigmatizar, a insultar, a descalificar a Cristina Kirchner. En definitiva, a llevar adelante un discurso de odio, que fue la siembra que dio como resultado este intento de asesinato. Pero hubo un punto donde quienes llevaron adelante esta campaña de estigmatización, de odio, encontraron o creyeron encontrar la oportunidad de alcanzar su objetivo. ¿Y cuál es el objetivo de este bloque de poder? Eliminar la influencia política que Cristina ejerce en la vida de la patria, precisamente para dejarnos sin patria. Y encontraron el año pasado en la coincidencia entre el juicio que se estaba llevando adelante en tribunales, la parodia del juicio de vialidad, y un clima de violencia que se fue creando en paralelo, dijeron, bueno, esta es la oportunidad. O la matamos o va presa. Y efectivamente, fíjate vos, hay una coincidencia en el tiempo, seguí la línea de tiempo. Sí. ¿Cuándo aparece Revolución Federal en la escena pública, digamos, con una presencia continua y impactante desde el punto de vista mediático? Junio, julio del 2022. ¿El alegato? ¿Cuándo se produce la etapa final del juicio de vialidad? Junio, julio, que culmina en el alegato del fiscal Luciani el 22 de agosto. Aparece Revolución Federal, un grupo que actúa casi exclusivamente en el área de la ciudad de Buenos Aires, no es que es una organización política nacional, grupo de características neonazis claramente, y empiezan a desarrollar estas acciones, las que ustedes enumeraron recién, las antorchas en la Casa de Gobierno, la guillotina. La guillotina frente al Instituto Patria, pero con definiciones explícitas dirigidas a que había que asesinarla a Cristina. Todo esto que ocurre, el intento de obstruir la asunción de Massa, rompiéndole el auto, todo esto ocurre con zona liberada de la policía de la ciudad. Sí, sí. Zona liberada, lo digo con todas las letras, de la policía de la ciudad. No hubo una detención, no hubo una actuación de oficio de ningún fiscal de la ciudad de Buenos Aires, porque estos son delitos hasta ese momento que se desarrollaban en el ámbito callejero, no tienen la característica de un delito federal, tenía que intervenir la justicia de la ciudad. La justicia de la ciudad. Moro, nada. Moro, ninguna intervención. Adivino la secuencia, que es alegato, esta tensión, el atentado, y termina con la sentencia en diciembre, que si uno cierra ese ciclo también tiene un episodio político que es esta especie de renunciamiento de Cristina de que no iba a ser candidata, que es un fenómeno que no después. La pregunta ahí es, para mí, es la pregunta también del año posterior. Es la política, la militancia, los sectores involucrados que forman parte del dispositivo político, pero también los que pueden estar involucrados con la defensa de los parámetros de la democracia, no la vieron, durmieron, estuvieron paralizados, tuvieron miedo. ¿Qué ocurrió?
permitime que termine primero con la primera etapa de esto. Entonces llegamos a ese punto. Clima donde se transforma la violencia simbólica en violencia material, sin castigo, zona liberada. Muy bien. Llegamos a ese punto. En ese punto aparece un personaje, pero que ya no es un personaje menor de la política o marginal, que se llama Gerardo Milman. Mano derecha de Patricia Bullrich en ese momento y desde que Patricia Bullrich fue ministra de Economía, con manejo sobre los fondos reservados de inteligencia criminal, un ámbito donde se puede reunir además mucha información sobre grupos marginales, muchos contactos sobre grupos marginales. ¿Y cómo aparece? Aparece nada más y nada menos que el 18 de agosto, 4 días antes del discursito de Luciani, con un proyecto en la Cámara de Diputados que no tiene precedente en la historia parlamentaria argentina, donde dice, bueno, acá va a haber probablemente un atentado de un iluminado para facilitarle a Cristina que se victimice y salga de qué. Está contra las cuerdas judicialmente, entonces quiere zafar a través de un episodio de este tipo, adelantándose 4 días al alegato de Luciani. Un día antes del atentado, 31 de agosto, presenta un proyecto pidiendo informes, tampoco es habitual, sobre cómo funciona la logística que cuida a la vicepresidenta de la Nación. Sí. Digo... 2 días antes le dice a sus colaboradoras en el café frente al Congreso, cuando la mate me está en la cosa. Bueno, los proyectos hacen absolutamente verosímil lo que la jueza Capuchetti, que a esta altura debería estar procesada por encubrimiento, ya ni siquiera es, digamos, prevaricato, es encubrimiento. 2 días antes efectivamente se produce ese episodio. Y así llegamos a esa situación donde la presidenta del principal partido de oposición cierra la boca y no condena el atentado. En cualquier país del mundo democrático, esto hubiera conmocionado hasta los cimientos del mundo democrático. Lo que pasa es que en este país, con la llegada del macrismo, se rompió el pacto democrático en el 2015. Y hoy tenés un poder judicial que, por ejemplo, en el caso del espionaje ilegal, así como hubo un plan sistemático de espionaje ilegal, hoy aplica un plan sistemático para borrar todas las causas. Reacción que me preguntaba Pablo recién, no es que no se vino a venir. Tampoco ¿qué se esperaba? Se esperaba una reacción violenta de parte del kirchnerismo. ¿Por qué una reacción violenta? ¿Por qué dicen que hubo una actitud blanda? Efectivamente, ¿quién detuvo a este personaje? La militancia. La militancia. Sí, sí. No le tocaron un pelo. Eso contradice todo el discurso político que durante años se llevó adelante acerca de que la Campo era un grupo armado, un grupo pesado, etcétera, etcétera. Clarísimo. Entonces digo, lo que sí nos tiene que llamar la atención es la falta de reacción de este Poder Judicial. Estamos en la indefensión absoluta, no Cristina, sino todos nosotros. Leopoldo, gracias por venir. No, al contrario. Un gusto tenerte aquí.